Hoy felicito a los hombres que le ponen el pecho a las responsabilidades, a las mujeres que están ahí firmes en todas las cosas, firmes en lo que Dios les ha encargado. Y bueno, felicito a las esposas que tienen un buen esposo. Dios las bendiga, las ayude. Felicito a los esposos que tienen una buena esposa, que la cuiden, que se preocupen por ella todos los días, porque les decía en aquella oportunidad, hermano, hay cosas que al principio parecen fáciles, pero cuando comenzamos a enfrentar las circunstancias, entonces nos damos cuenta que, hermano, formar una familia no es fácil, ¿cierto? No es fácil. Todos quieren, pero no todos son capaces. No todos son capaces. Y nosotros como iglesia tenemos que entender que si Dios ha puesto una responsabilidad en cada uno de nosotros, hermano, porque Él sabe que usted tiene la capacidad de hacer el trabajo que Él le ha encomendado. Pero, la Biblia dice que tenemos un enemigo que se llama, ¿cómo? Satanás. Le tenemos miedo, ¿no? Hasta para pronunciar su nombre nos toca pasito. Esta mañana yo quiero compartir con ustedes, hermano, y quiero que, no importa, si solamente se aprenden el tema, yo creo que es importante para nosotros. Yo quiero compartirles el tema esta mañana para ustedes. No es que el diablo no quiera, es que Dios no lo deja. Amén. ¿Aprendieron el tema? Sí, claro. ¿De qué vamos a hablar? No es que el diablo no quiera, es que Dios no lo deja. No es que el diablo no quiera, hermano, es que Dios no lo deja. Amén. El diablo quiere todos los días, hermano. Todos los días el diablo quiere destruir su casa. Quiere destruir su familia, quiere destruir su hogar. ¿Y sabe por qué no ha podido? Porque Dios no lo deja. Porque Dios no le ha permitido. El apóstol Pedro, en el capítulo 5, vayan buscando ahí, 1 Pedro capítulo 5, dice la Biblia, el versículo número 7 y el versículo 8, vamos a mirar ahí rápidamente esta mañana, para darle como base a la enseñanza de la palabra del Señor. Pero dice la palabra del Señor, echando todas nuestras ansiedades en Él. Amén. ¿Echando qué? Toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él que tiene cuidado de nosotros. Amén, lo creemos. Amén. Él tiene cuidado de nosotros. Si no fuera por el cuidado de Dios sobre nuestras vidas, el diablo hubiera hecho con usted y conmigo lo que Él siempre ha querido. Pero basta, hermano y hermana, basta que nosotros mandemos a nuestros hijos al colegio, a la escuela, que usted, mujer, mande a su esposo al trabajo y verlo regresar en la tarde. Eso basta para decir: Jehová hoy estuvo con nosotros. Amén. Gloria a Dios.
Jehová hoy nos guardó de la mano del enemigo. Usted, hermano, quizás nosotros no entendemos, no creemos, hermano, que el diablo todos los días, a todo momento, está arañando, está tratando de meterse, está tratando, hermano, de cómo ver, cómo destruye su hogar, su familia, hermano, pero la bendita mano de Dios ha estado ahí para impedírselo. Bendito sea Dios. Echando toda ansiedad en Él, porque ¿el qué? Él cuida de nosotros. Y una cosa importante dice la Biblia, en el capítulo 5 de Primera de Pedro, el versículo 8 dice, ¿sed qué? Sed sobrios y velad, manténgase despierto. El problema, hermano y hermana, es que a veces nosotros nos dormimos. Y por eso el diablo, mire, la Biblia dice que mientras los obreros dormían, vino Satanás, sembró cizaña y se fue. Mientras los obreros dormían, vino Satanás, sembró cizaña y se fue. Pero el apóstol Pedro hace una recomendación: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, tenemos un enemigo. Amén. Y el apóstol Pedro dice, ¿cuál es el enemigo? ¿Cuál es? El diablo, hermano. El diablo es nuestro adversario. Y ese no hace lo que nosotros hacemos, hermano. El diablo no, para él no hay días de descanso. Para él no hay festivos, no hay puentes. Nosotros nos relajamos, hermano. Él permanece, hermano. Él anda todos los días alrededor de usted, alrededor de su casa. Usted ni siquiera se imagina cuántas veces el diablo ha querido quitarle la vida a usted. ¿Cuántas veces el enemigo ha intentado quitarle la vida a su hijo o a su hija? Él siempre ha querido, pero Dios no lo ha dejado. Bendito sea Dios. Amén. ¿Están entendiendo esta mañana? Amén. No es que Él no quiera, no, Él sí quiere. Es el anhelo más grande de Satanás, destruirlo a usted, destruir su casa. Pero dice ahí la palabra del Señor: sed sabios, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario anda. ¿Dónde anda? Anda, pero ¿dónde anda? Alrededor. Buscando a quien devorar. Alrededor. Ese está todos los días alrededor de su casa. Ese está todos los días alrededor de su familia. Ese está todos los días mirando por dónde puede meterse. Mire esto que pasó en la vida de Job. Dice la Biblia que un día subieron los hijos de Dios a la presencia del Señor, subieron a presentarse delante de Dios, y dice, y entre ellos también iba ¿quién? Satanás. Así dice la Biblia, ¿cierto? Y Satanás se presentó y habló con Dios. ¿Es increíble eso, no? Satanás sacó tiempo para ir ¿a qué? A hablar con Dios. Y a veces la iglesia nos cuesta, hermano. Nos cuesta sacar tiempo para hablar con Dios. Y Satanás dijo, Dios le dijo, bueno, ¿y tú de dónde vienes? En el capítulo 1 encontramos este libro de Job. Capítulo 1 y el capítulo 2. El capítulo 2 es la continuación. En varias ocasiones se presentó, no fue una sola vez. Y
Y Satanás le dijo, vengo de qué? Note, hermano, note. En primera de Pedro dice que el diablo anda como león rugiente. ¿A dónde? Alrededor. Y cuando Satanás se presenta delante de Dios, dice, vengo de qué? De rodear la tierra. Y Dios le dice, siga mis ojos, lo que por allá. Y digo, claro, estoy haciendo lo que sea por destruirlo. Yo quiero acabarlo. Yo le tengo rabia. No dice la Biblia, pero imagino el diablo estaba furioso porque no había podido hacerle nada a Job. Y era una la razón, hermano, era una la razón por la cual el diablo no había podido destruir a Job. Mire, en el capítulo 1 de Job, versículo 10, leamos de pronto. El 10 dice, no le ha acercado... Ese, muy bien, gracias, hermano. Léalo fuerte, hermano, para No le ha todos. acercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, tus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si la blasfema contra ti en tu misma presencia. Amén. Dijo Jehová a Satanás. Hasta ahí, hermano, hasta ahí. Hasta ahí. ¿Qué le dijo? ¿Qué es lo que le dice Satanás a Dios? ¿Por qué causa no había podido destruirlo? Dios había acercado a él a su casa. Dios, ¿qué había hecho Dios? Había cercado, levantado un muro. Aleluya. Cuando hablamos de cerca, bueno, cerca puede ser un muro alto, o también se refiere la Biblia a un vallado. Pero cerca es algo que no puede pasar de un lugar a otro, ¿cierto? Leamos en otra versión ahí, por favor, lea. Dice, tú siempre lo proteges a él y a su familia, cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Amén, gloria a Dios. Mire, hermanos, mire, lo que yo quiero decirles esta mañana y lo que quiero que ustedes entiendan es que el diablo siempre ha querido destruirlo a usted y a toda su casa. Ahí dice que Dios había acercado no solamente a Job, sino que a toda su familia. Bendito sea Dios. A toda su familia. Ahora, ¿sería que no había más habitantes en aquel tiempo en la región? ¿Ustedes qué dicen? Claro, había mucha gente. Pero ¿por qué a Job? ¿Por qué a Job? Porque era un hombre que le servía a Dios. Temeroso de Dios. Mire, lo primero que encontramos en el libro de Job, y lo primero que dice la Biblia en el libro de Job, es que Job santificaba su casa. Amén. ¿Qué hace Job? Santificaba su casa. ¿Sí dice la Biblia o no? Sí. Capítulo 5, capítulo 1, versículo 5. Ahí, por favor, rápido. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Gloria a Dios. Mire, Job dice la Biblia que se levantaba en la mañana, dice, y acontecía que habiendo pasado el turno del
de días del convite Job, enviaba y los santificaba. Dios, Job, santificaba su casa. Amén. Dios santificaba sus hijos. Tenemos que entender. La Biblia dice, sin santidad. Sin santidad es imposible agradar a Dios. Job santificaba su casa. Hermanos, hace algunos días atrás les hablamos en este lugar acerca de ordenar nuestra casa, ¿se acuerdan? Ordenar nuestra casa. Y esta mañana quiero invitarlos para que ustedes desde aquí le echen un vistazo a su casa donde viven. Miren cómo está su casa esta mañana. ¿Qué hay en su casa? Usted tiene que entender que hay un enemigo rodeando su casa todos los días. Y lo único que puede impedir que ese enemigo entre y haga estragos en su casa es Dios rodeando nuestra casa por causa de que usted la vive santificando. Bendito sea Dios. Amén. Mire, hermanos, alrededor de su casa, el vecino de al lado, el vecino del frente, seguramente a medianoche se levanta, grita, pelea, le pega al esposo, a la esposa. Pero usted está dormidito, en paz, seguro, hay tranquilidad, porque en su casa hay santidad. Bendito sea Dios. Pero cuando en nuestra casa hay tinieblas, cuando en su casa hay tinieblas, hermano, allí no está la presencia de Dios. Allí hay demonios que quieren destruir y quieren acabar. Cuando en su casa hay desorden, todos nosotros hemos oído de una mujer que tenía 10 dracmas, ¿cierto? ¿Se han oído esa parábola? Bueno, si no la han oído esta mañana, la van a oír. Amén. Capítulo, a ver si me acuerdo, es 15 de Lucas, tal vez. Ayúdenme si me equivoco. Lucas 15 es del hijo pródigo. Pero entonces antes, miremos también de la oveja perdida. ¿Y no hay otra? Lucas 15:8. No, Lucas 15 es lo del hijo pródigo. Lucas 15:8. Lucas 15:8, ahí me están confirmando. Lucas 15:8. Si no terminamos esta mañana esta enseñanza, la continuamos el próximo domingo, pero quiero que usted entienda esto esta mañana. Que usted sepa esto esta mañana, hermano. 15:8. 15:8. No. 15:8. Para hablar de la moneda ¿Con qué mujer que tiene 10 dracmas? Eso, muy bien. 10 dracmas. Lucas 15:8. De pronto no es el libro, ¿verdad, Paulina? ¿Y si está en Lucas? ¿Y dice diferente? Lucas 15. ¿Se la cambiaron o la sacaron a La otra? de la mujer que encuentra a su mujer. Esta es la Biblia. Muy bien. 15:8. La Biblia comienza diciendo que había una mujer que tenía ¿cuántas? 10 dracmas. Pero de esas 10 perdió Una. el número 10 significa
completo, perfecto. En Cristo, usted y yo estamos completitos. A ver, les cuento algo así rápido de esta mujer. En aquel tiempo las mujeres no tenían derecho a tener nada. Lo único que ellas podían tener era algo que les fuera heredado. No sé si me están entendiendo. Amén. O sea, ellas no podían hacer negocios y tener ganancias. No. Lo único que ellas podían ser dueñas era de algo que les fuera heredado. Y para ellas tener algo heredado, cuando se hereda algo, es cuando. ¿Cuándo se hereda algo? ¿Cuándo qué? Cuando muere alguien, ¿cierto? Cuando de pronto el papá muere, entonces la herencia le queda a los hijos. Entonces, parece que a esta mujer se le había muerto el papá, digamos así, y le quedó una herencia. ¿Y la herencia era cuánto? 10 dracmas. Y de esas 10, ¿cuántas se le perdieron? Una. O sea, ¿por qué afanarse la mujer si apenas se le había perdido una? ¿Tenía cuántas? No, le quedaron. O sea, si le quedaron 9, ¿por qué afanarse por una? ¿Qué les dije hace un momento? El número 10, ¿qué significa? O sea que sí. Y el 7. Perfecto. Perfecto. Completo el 10. Entonces, si tiene 10 y le falta una, ¿qué pasó? ¿Ya no estaba qué? Completo. Dos cosas hace esta mujer. ¿Tienen en la Biblia? Amén. En primer lugar, ¿qué hace ella en su casa cuando se le pierde el drama? Enciende, escuche esto por favor. Porque es que a veces nosotros leemos y leemos. Ah, pues sí, yo leí, pero lo primero que ella hace es encender una lámpara. Porque en la oscuridad no iba a poder encontrar lo que se le había perdido. No iba a poder encontrar. Escucha. Pero acá la mía dice no enciende. Tengo la Reina Valera. ¿Qué mujer? Por eso, ¿qué mujer? Es una pregunta. ¿Qué es la pregunta? ¿Qué mujer que se le pierde algo no enciende? ¿Sí? ¿Me entienden? Sí, claro. Sí. Sí, a veces no entendemos. Por eso es lo que estaba viendo aquí, tratando de entender. Claro. O sea, parece que en la casa de aquella mujer, lo que Jesús está diciendo, en la casa de esa mujer había ¿qué? Oscuridad. Y en la oscuridad no va a poder encontrar nada. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies ¿qué? Palabra. No sé si me están entendiendo esta mañana ustedes, hermanos. Pero necesitamos que nuestra casa, necesitamos que nuestra familia, la lámpara de nuestra casa sea la palabra de Dios. Si hay otra cosa, hermano, hay tinieblas, y les dije, donde hay tinieblas está Satanás. Así es. Vive ahí enrollado y algunos hasta lo tienen de mascota ahí.
¿Sí dice si la Biblia Salmo 119.5? 119. Necesitamos. Lo primero que aquella mujer entonces hace, ¿qué es? Encender, poner a funcionar la lámpara para que haya ¿qué? Luz. Aleluya, amén. Hermanos, Jesucristo es la luz de los hombres. Amén. Pero lo segundo que esta mujer hace, ¿qué es? Barrer. Gloria a Dios. Me gusta que estén entendiendo. Barrió. O sea, quiere decir que en la casa había ¿qué? Mugre, había basura. Y entre la basura, hermano, no iba a poder encontrar lo que se le había. Hermanos, mire, el diablo quiere, hermano, el diablo quiere todos los días, hermano, quiere que usted pierda lo que tiene, que usted pierda su casa, que usted pierda su hogar, que usted pierda su familia. Y nosotros hemos dejado llenar tanto nuestra casa de tinieblas, de oscuridad y de basura que no podemos encontrar, hermano, no podemos encontrar lo que una vez tuvimos. Es muy triste, hermanos, encontrar gente que dice yo era un buen cristiano, yo hasta servía en la casa de Dios, a mí me usaba el Señor. No permita, hermano, mire, no permita que Satanás escriba la historia del final de su casa. Dele la oportunidad a Dios que Él sea el que escriba la historia de usted, de su casa, de toda su familia. Cada cosa que nos sucede a nosotros nos parece casualidades. Nos parece que bueno, estuvimos de buenas, ¿cierto? Porque no nos pasó nada en muchas circunstancias. Y siempre, ay no, estuve de buenas que no estaba ahí. Estuve de buenas que no me pasó nada. Al que le toca, le toca. Sí. No, hermano, hermana. La de buenas no existe para usted, no. Dice la Biblia en Salmos 34:7. El ángel, si no es ahí, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. ¿Ustedes creen eso? Amén. Yo creo eso, hermano. Salmos 34:7. El ángel de Dios, hermano, va con usted donde usted va, hermano. Y no es porque estaba de buenas, es porque el ángel de Dios estaba ahí con usted. No mire cosas donde no hay, hermano. Aunque nosotros seamos infieles, hermano, mire, Dios permanece fiel. Y Él prometió estar todos los días con nosotros. Él lo ha hecho, bendito sea Dios. ¿De cuántas cosas el enemigo lo ha librado a usted? ¿De cuántas, hermano? El otro día, el año pasado venía de Fontibón y pasando el puente de la 26, entonces para coger la avenida
de los álamos hay un caño. Yo no sé si han visto un caño que hay a mano derecha allá para acá, ¿no? Hay un caño. Pero ese caño termina en la 26, ya comienza, ya ahí lo canalizan. Es un caño que siempre está cubierto de maleza y hielo. Y un día, una noche, yo había ido en el Cicla, trabajar con Dios, y el paso que hay para salir ahí, hay un paso allá que es para la Cicla, si venía en bicicleta, y hay otro paso que ahí es feo, resbaloso, y es muy estrecho. Y cuando terminé el puente, sí quise irme por allá, pero quise darme de valiente, ¿no? Por ahí más derecho, es que es un poquito más derecho. Y se me resbaló la Cicla y me fui al caño, y ahí termina precisamente lo descubierto. Cuando me llegó al caño, pensé yo, como al instante, decía hasta aquí, porque allá comienza lo canalizado y había llovido en Santa. Y había un chambizo seco, y sobre el chambizo había un pedazo de llanta vieja. Y eso, yo digo, Dios, para que no me pasara nada. Pero no, también fue causa de mi imprudencia, hermano. A veces somos imprudentes nosotros. Pero en medio de nuestra imprudencia, aún a pesar de todo eso, Dios sigue cuidando de nosotros, mis amados. Y llegué y le conté a mi esposa y dije, menos mal que había un chambizo y una llanta vieja ahí encima. Y no era menos mal, era que Dios estaba conmigo. Job lo primero que hacía era ¿qué? Dijimos santificar la casa. Y les decía, hermanos, miremos esta mañana qué hay en nuestra casa. ¿Qué practicamos en nuestra casa? ¿De qué hablamos en nuestra casa? En la casa hay de todo, hermano. Hay de todo. Pero esta mujer dice que lo primero que hace cuando le pierde la moneda es ¿qué? Encender. Ya quiso que hubiera luz. Y cuando hubo luz, entonces barrió, aleluya. Y cuando barrió, sacó la mugre, la suciedad, encontró lo que se le había perdido. Y volvió a tener otra vez. Volvió a estar completo. Quizás esta mañana estemos aquí, pero no estemos completos. Hay algo que no está funcionando, hay algo que marcha mal, hay algo que no está caminando bien. Y Dios nos dice lo que tenemos que hacer, hermano. Dios nos dice lo que usted y yo tenemos que hacer. ¿Se acuerdan lo que dice el Salmo 37, 5 y 6? Encomienda a Jehová tu camino. Confía en Él y ¿qué? Y Él hará. Bendito sea Dios. Pero confiamos, hermano, nosotros confiamos en todo menos ponemos nuestra confianza en todo menos en el Señor. Job fue un hombre cabal. Puso su confianza en Dios. Lo segundo que vemos en Job es que Job
fue un hombre que servía a Dios. Amén. Y cuando hay gente que quiere y ama servir a Dios, Dios levanta murallas alrededor de él y de su casa. Bendito sea Dios. Sírvale a Dios con integridad. Sirva a Dios en su casa, hermano, dando testimonio, que la gente sepa que usted no es igual a todos los de su cuadra, que la gente vea que usted es diferente, que la gente vea que aunque alrededor de su casa hayan escándalos, se agarran los esposos, se pelean con los hijos, que la gente vea que en su casa no sucede eso. Bendito sea Dios. Sirva desde su casa, sirva al Señor. Capítulo 1, versículo 8 de Job, ¿qué dice? ¿Qué dijo Dios? Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Amén. Y Jehová dijo a Satanás, ¿qué? ¿No has considerado a quién? A mi siervo Job. Por eso, hermano, por eso el diablo no había podido hacerle mal a Job y a su casa. Bendito sea Dios. Porque Job era un hombre de servicio. Bendito sea Dios. Amén. Ustedes recuerdan la vida de Noé, ¿cierto? Todas las familias perecieron, murieron, pero la familia Job, Noé y toda su familia, ¿qué pasó con ellos? Se salvaron. Bendito sea Dios. Aleluya. Porque sirvieron todos en la casa de Dios, construyeron, obedecieron a lo que Dios les había dicho. Aleluya. Hay otra versión que habla, creo que en ese mismo capítulo, el capítulo 2 y el versículo 3, la lenguaje actual, leanlo ahí por favor. 2, 3. Entonces Dios le preguntó: ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? Está ahí. Escuche esto. ¿Qué dice ahí? Que Job era ¿qué? Fiel servidor. Fiel servidor. ¿Qué piensa de mi siervo Job, mi fiel servidor? En el libro de Jeremías, Dios le habla a Jeremías para que Jeremías le diga al pueblo lo que había venido sucediendo mucho tiempo. Y en Jeremías capítulo 2, y le dice a Jeremías: vaya, dígale a mi pueblo Israel. Y este pasaje siempre me ha llegado, hermano, porque entiendo que Dios estaba trayendo a él un recuerdo muy bonito de algo que había pasado antes. Quisiera que leyéramos unos versículos ahí para Jeremías 2 y por ahí el versículo 2 en adelante de pronto. Anda y clama a los oídos de Jerusalén, diciendo: así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Amén. Mire esto, hermano. Dios está
recordando algo que había pasado tiempo atrás. Y lo que había pasado tiempo atrás era que había habido un pueblo muy fiel, muy entregado, un pueblo que honraba a Dios a pesar de las circunstancias, un pueblo que tenía necesidades, problemas y circunstancias, pero que a pesar de todo había sido fiel al Dios del cielo. Amén. Y dice, me he acordado de la fidelidad de tu juventud, cuando andabas en pos de mí en el desierto. O sea, ya el pueblo no anda en pos del Señor. Y qué terrible esto, hermano. Mire, la iglesia debe entender que Dios, de hecho lo dice la palabra, que el Señor es nuestro escudo, bendito sea Dios. Amén. Amén. Es nuestro escudo. En el Salmos 3 dice la Biblia que Él es mi escudo, algo así dice por ahí, y el que levanta, Él es escudo alrededor de mí, algo así. Sí. ¿No? Sí. Léalo ahí alguno. Salmo 3:3. Salmo 3:3. Pero tú, Señor, eres mi escudo protector, eres mi gloria, eres quien me reanima. Amén, gloria a Dios. Es otra versión, ¿cierto? Sí. Mas tú, Jehová, Pero mire qué bonito, hermano. Mas tú, Jehová, eres mi protector, dice ahí. Protector, eres mi El que cuida, hermano. eres mi El que levanta vallado. Y mientras haya vallado alrededor de nosotros, mientras Dios cerque su casa, cerque su familia, el diablo vendrá y se estrellará 1000 y 1000 veces, pero como dice la Biblia, a ti no llegarán. Bendito sea Dios. Aleluya. Él va a cuidar de nosotros. Él va a cuidar de su casa. Y les dije al principio, hermanos, basta ver, hermano, basta ver que sus hijos salgan al colegio, basta ver que usted vaya al trabajo, basta ver que usted pueda regresar en la tarde a su casa sano y salvo para decir, hoy el ángel de Jehová campó alrededor mío, bendito sea Dios. Que no crea, hermano. El diablo anda como león rugiente alrededor, buscando, hermano, buscando la oportunidad para atrapar su vida, para acabar con usted. Usted de pronto dice, no, hermano, ya lo mío no tiene remedio. Eso le ha hecho creer el enemigo, hermano, pero eso no es verdad. Lo suyo sí tiene remedio, sí tiene solución, bendito sea Dios. No, hermano, pero es que ya tanto tiempo, ya estamos en promedio, más, estamos teniendo de un hilito, dicen ustedes esta mañana de pronto. Hermano, ese hilito se llama la gloria de Dios y no se va a reventar, bendito sea Dios. Denle ese aplauso al Rey de Gloria. ¿Sabe qué pasa, hermano? Dios no necesita un ejército. No necesita que todos vayamos. No necesita que todos le ayudemos. Dios necesita que usted se levante en su casa. Dios necesita de una sola persona. Bendito sea Dios. De uno solo. Para que se ponga en la brecha, como dice la Biblia. Y diga al diablo, no puede destruir mi casa, mi hogar. 70 años Israel, hermano, destruido, las murallas habían sido arruinadas,
Los personajes importantes habían sido llevados a Babilonia cautivos. Habían pasado 70 años. Y un día uno de Jerusalén, que estaban en Babilonia, era el copero del rey, se llama Nehemías. Dice que alguien llegó donde estaba Nehemías y le dijo cómo estaba la situación en Jerusalén. Y la situación en Jerusalén estaba terrible. Lo único que había en Jerusalén eran ruinas, porque las murallas, los muros habían sido destruidos. Había desolación allí. Y dice que Nehemías sintió tristeza en su corazón, ayunó y oró, y le pidió al rey que le diera la oportunidad de ir a Jerusalén. Y cuando Nehemías llegó a Jerusalén, encontró toda la ciudad en ruinas. Hermano, hay ocasiones y de repente hay gente que aquí viene y disfruta y bueno, se goza y alaba a Dios y glorifica a Dios, pero cuando llegan a su casa, hermano, encuentran que el hogar es un hogar que está destruido, un hogar frívolo, un hogar que cada uno hace lo que quiere, un hogar que la esposa no le dice al esposo cómo la pasó y cómo le fue, qué pasó con su vida, un hogar que no le interesa el uno del otro nada, un hogar donde los hijos cada cual hace lo que quiere. Y han pasado 70 años, ha pasado mucho tiempo así. Y los poquitos, los que estaban allí en Israel, en Jerusalén, estaban destruidos, desanimados. No había ánimo en ellos. Pero llegó Nehemías. Un hombre llegó, bendito sea Dios. Dios necesitó solamente de un hombre. Y ese hombre viene y dice, sale de noche y encuentra que no hay por dónde pasar porque todo era ruina, todo se había acabado. Las murallas habían sido derribadas, entonces ya todo el mundo entraba y pasaba y pisoteaba y hacía lo que querían en Israel. Y Nehemías les dice, no, estamos en afrenta, estamos mal. Se necesita hombres que hoy entiendan que su casa está mal, mujeres que hoy entiendan que su hogar está mal. Se necesita hoy personas que entiendan que su familia está mal, que necesita hacer algo, bendito sea Dios. No puede dejar que el diablo destruya lo poco que queda, mi hermano. Nehemías capítulo 1, ahí rápidamente, Nehemías capítulo 2. Capítulo 2 de Nehemías. 70 años han pasado. ¿Qué dice ahí al principio, antes del versículo 11? ¿Qué dice? Nehemías 2, antes del verso 11, ¿qué dice? Ahí hay un título. Duro, dígalo. Nehemías anima al pueblo a reedificar los muros. Nehemías reanima, había desánimo, amén. Pero Nehemías los reanima, ¿a qué? A reedificar, a construir algo que un día fue y hoy ya no está. Yo no sé si eso le diga algo esta mañana a usted. Pero capítulo 2, estamos mirando el capítulo 2. No son los versículos que vamos a ver, pero vamos a ver unos versículos más adelantico ya para finalizar. Pero dice la Biblia que había desánimo en el pueblo y no era para menos. Hay hogares, hermanos, que de pronto llegan y cuando entran parecen más bien como una casa de terror, ¿no?
Y dice la gente, yo no sé, pero aquí se sienten como ruidos. Como que de noche se mueven las cosas. Y se vuelve uno hasta místico en las cosas. Es que está pasando algo raro porque anoche salí y me asomé por la ventana y vi un gato negro. Hermano, los gatos negros existen. Hay gatos negros. Hasta hermano, ¿qué sería este sueño? Soñé con un gato pardo, no era ni negro ni blanco. Es que eso hay, hermano. Salimos a medianoche al baño y se mueve la toalla porque está haciendo aire, un fantasma. Comenzamos a gritar y yo vi un fantasma. Era la toalla, está haciendo aire. Hermanos, si en su casa hay santidad, hay gozo, hay fortaleza. Aquí estamos completos. Bendito sea Dios. Aleluya. Capítulo 2, versículo 17 en adelante de Nehemías, leamos ahí. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos. ¿Cómo estaban ellos? Mal, hermano, pero reconoció, mire, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está ¿qué? En ruinas. En ruina, está mal, está desierta, y el fuego y sus puertas consumidas por el fuego. Pero Nehemías les dice algo. ¿Qué les dice? Vengan, unámonos, bendito sea Dios. Nehemías les dice, no podemos dejarnos destruir. Más poderoso el que está en nosotros que el cochino diablo, bendito sea Dios. Gloria a Dios. Pero le abrimos puerta y hasta le damos la bienvenida. Como dice una canción por ahí, hasta le tendemos la cama, ¿cierto? Triste, hermano. Pero Nehemías animó al pueblo. Le dijo, unámonos y volvamos a estemos y ya no estemos más. ¿En qué? En oprobio. Ya que no se sigan burlando de nosotros. Que no sigan hablando mal de nuestra casa, de nuestra familia, bendito sea Dios. Que vean que nuestra casa es diferente. Versículo 18 dice, entonces les declaré como la mano de ¿quién? De Dios. Gloria a Dios, aleluya. Note, hermano, mire, cuando Satanás se presentó delante de Job, él no le mandó un mensajero, hermano. No. Él no le dijo al primo, bueno primo, vaya y dígale a Dios. No, fue el mismo Satanás, el mismo que se presentó delante de Dios. Y aquí dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y le dijeron, levantémonos y ¿qué? Edifiquemos, bendito sea Dios. Ha pasado mucho tiempo, 70 años, todo está destruido, pero podemos levantarnos de nuevo. Podemos comenzar de nuevo la obra, bendito sea Dios, aleluya, amén, amén. Es decir, dijeron, no todo está ¿qué? Perdido, no todo está perdido. Y yo digo esta mañana, hermano, no todo está perdido, no, hermano, no. El diablo sí quiere hacerme entender que todo está perdido y que usted ya está derrotado y que usted lo único que tiene que hacer es huir y dejar las cosas así como están. Y yo digo, no, mi hermano y hermana, mientras el Señor esté con nosotros y mientras nosotros pongamos nuestra mano y nuestra confianza en el Dios de la gloria, Él no va a permitir que el enemigo lo destruya a usted y destruya su casa. ¿Nuestro tema cuál es? Es que el diablo no quiere.
diablo se quiere, pero Dios no lo deja. No es que el diablo no quiere, es que Dios No lo deja. ¿Ustedes aprendieron el tema? Ajá. No es que el diablo no quiera, él sí quiere. Es que Dios no lo deja. Y Dios no lo ha dejado. Y mientras usted eche mano de la palabra de Dios y confíe en el Señor, Dios no lo dejará. Bendito sea Dios. Versículo 19. Versículo 19. Pero cuando lo oyeron, ¿quiénes? Hermano, mire, siempre usted tendrá opositores. Siempre habrá quien se oponga a lo que usted quiere hacer bueno. Bendito sea Dios. Hermano, usted quiere restaurar su familia, quiere restaurar su casa, quiere que su familia se levante. Hermano, quizás de entre los mismos de su familia se van a levantar para decirle: no, esto ya se acabó, esto ya no hay esperanza, ya no tiene ningún sentido, esto ya no tiene razón de ser. Hermano, pero les dije, el versículo, aunque los enemigos se levantaron para detener la obra, el versículo 20 dice: y en respuesta les dije, escuche bien, el Dios de los cielos. ¿Quién? Hermano, no eran ellos. Era el Dios de la gloria en ellos. Bendito sea Dios. No va a ser usted en su fuerza. No va a ser usted en su sabiduría. Es el Dios al que usted honra, al Dios que usted sirve en este lugar, el que le va a dar la victoria. Bendito sea Dios. Aleluya. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Él nos prosperará. Versículo 20. Y nosotros, ¿quiénes? Sus siervos. No olvide, hermano, no olvide que usted tiene que ser ¿quién? Un siervo de Dios. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y ¿qué? Y edificaremos, levantaremos. Porque usted, hermano y hermana, mire, cuando el diablo le salga con ese cuento, hermano, tírele la puerta por la cara. Cuidado si con la esposa, ¿no? Ella no es. Tenga cuidado, ¿no? Pero estoy hablando de una manera figurada. No es que vaya ahí o le tire la puerta y el pastor me dijo que era usted y golpea a su esposo con la puerta. No. Nuestra lucha no es contra carne, sangre. Pero mire, hermanos, dice: nosotros nos levantaremos y edificaremos. Porque le dijo: vosotros no tenéis ¿qué? Parte ni derecho. El diablo no tiene parte ni derecho en su casa. Bendito sea Dios. No. El único que tiene derecho a construir, a edificar, a formar su casa, se llama Jehová de los ejércitos. Bendito sea Dios. Denle a él el lugar, hermano y hermana. Deje que le escriba la historia de su familia. Bendito sea Dios. Le dije, no diga: yo un día serví, yo un día fui, yo un día hice. No, hermano y hermana, Dios sigue siendo el mismo. Por lo tanto, usted y yo tenemos que levantarnos cada día, darle gracias a Dios y confesar, creer en nuestro corazón que el ángel de Jehová está alrededor de los que le temen, nos defiende. Bendito sea Dios. Y el diablo no podrá hacer ningún daño a su casa. El Salmo 24 dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado que me infundirán aliento. Bendito sea Dios. Salmo 23. Ahí 24, si me equivoqué. ¿Se equivoca uno? Sí. 23, muy bien, pero eso está bien. Salmo 23, creo que el verso 4 o 3. Muy cortico. Hermanos y hermanas,
el diablo no es que no quiera, es que Dios no lo deja. Bendito sea Dios. Y llévese eso, hermano y hermana en el Señor. Hoy, aunque el diablo quiera hacerme daño, Dios no se lo va a permitir. Bendito sea Dios. Porque Él ha cercado, Él ha levantado una muralla alrededor de mi casa. Bendito sea Dios, aleluya. Y no dejará que ese puerco diablo venga y se meta en mi hogar para causar daño. Bendito sea Dios, aleluya. Estemos de pie esta mañana. Démosle gracias al Señor.